El Corán, del árabe al-Qur'an, la recitación, Qur'an, persa. También transliterado como Al-Corán, Qur'an o Corán, es el libro sagrado del Islam, en el que representa la palabra de Dios, en árabe revelada a Mahoma, Muhammad, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel, Ibn. Durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero, huesos, etc. 2. A la muerte del profeta, en 632, sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones, que durante el califato de Uthman ibn Affan tomaron la forma que hoy conocemos. 114 capítulos, asoras, cada uno dividido en aleyas. 3. El Corán menciona muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo, Tanaj y Biblia, y en la literatura devota, por ejemplo, los libros apócrifos, con muchas diferencias en detalle. Personajes del mundo hebreo y cristiano muy conocidos como Adán, Noé, Abraham, Moisés, María de Nazaret, Jesús de Nazaret y Juan el Bautista aparecen mencionados como profetas islámicos. Los musulmanes afirman que el Corán es la palabra eterna y creada de Dios. Por ello, su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico. 4. El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensando en aquellos creyentes cuyas lenguas no son el árabe. Aún así, en la liturgia se utiliza exclusivamente el árabe, ya que la traducción únicamente tiene valor didáctico, como glosa instrumento para ayudar a entender el texto original. De hecho, una traducción del Corán ni siquiera se considera un Corán. 5. Auténtico, sino una interpretación del mismo. Pasajes que alude a Dios en tercera persona, o la voz narrativa pura por varios entes sobrenaturales, incluyendo a Dios. Se acepta también que numerosas versiones de estos textos circularon después de su muerte en el año 632, hasta que Uthman ordenó la recopilación y el ordenamiento de esta masa de material entre 650 y 656, tal cual lo describen los eruditos islámicos. Otros especialistas tienden a atribuir el Corán entero a Mahoma, arguyendo que hay una verdadera prueba de que el texto ha sido compilado bajo el mandato de Uthman, puesto que las más viejas copias conservadas del Corán completo datan de 1300 años de antigüedad. La más vieja copia existente del texto completo fue encontrada en Reino Unido, Universidad de Birmingham, según el análisis de radiocarbono. Otros alegan que el Islam se formó lentamente, durante los siglos transcurridos tras las conquistas musulmanes, y en la medida en que los conquistadores islámicos iban elaborando sus propias creencias en respuesta de los desafíos judíos y cristianos. Sin embargo, esta idea contradice el mismo Corán, pues cabe recalcar el Corán afirma que los buenos creyentes judíos o cristianos también tendrán el paraíso prometido por ella Dios. Los investigadores de la historia islámica examinaron el lugar de nacimiento del Islam y el cambio de qibla a lo largo del tiempo. Patricia Crone, Michael Koch y muchos otros investigadores han asumido, basándose en textos e investigaciones arqueológicas, que la Mezquita al-Haram no estaba ubicada en la Meca, sino en el noroeste de la península arábiga. 15, 16, 17, 18 refirió. Según el investigador de historia y arqueología islámica Dan Gibson, este fue el lugar donde Mahoma recibió las primeras revelaciones y la primera sigla fue Petra. 19. Otra investigación literaria explica las numerosas similitudes entre el Corán y las escrituras hebreas, argumentando que Mahoma enseñaba a sus seguidores lo que él pensaba que era historia universal, tal y como lo había escuchado de las bocas de judíos y cristianos que había encontrado en Arabia y durante sus viajes. Una propuesta influyente en este punto de vista fue la del Dr. John Wansbrough, un académico inglés. Sin embargo, los escritos de Wansbrough estaban redactados en un estilo denso, complejo y casi hermético, y han tenido una gran influencia en los estudios islámicos a través de sus estudiantes, Michael Koch y Patricia Crone, y no tanto por sí mismos. En 1977, Crone y Koch publicaron un libro llamado Agarizim, en el que se sostiene que, básicamente, el Corán carece de una estructura central, frecuentemente es oscuro e inconsecuente tanto en lengua como en contenido, es superficial en su concatenación de materiales dispersos, y muy dado a la repetición de pasajes enteros e inversiones que presentan variantes.
Partiendo de todo esto, se puede argumentar plausiblemente que el libro es el producto de la edición imperfecta y morosa de materiales provenientes de una pluralidad de tradiciones. Cronenberg, 1977, p. 18. Este libro fue extremadamente controvertido en su tiempo, pues desafiaba no solo la ortodoxia musulmana, sino las actitudes prevalecientes entre los mismos islamistas seglares. Juan Strauss fue criticado por su interpretación del Corán y por la mala interpretación de las palabras originales en árabe. Cronenberg se han desdicho de algunos de sus argumentos en el sentido de que el Corán evolucionó a lo largo de varios siglos, pero todavía sostienen que la tradición de lectura sunita es muy poco fiable, pues proyecta su ortodoxia contemporánea en el pasado, del mismo modo que si los exégetas del Nuevo Testamento quisieran comprobar que Jesús era católico o metodista. Fredoner ha arguido contra Cronenberg en lo relativo a la temprana fecha de la recopilación del Corán, basado en sus lecturas del propio texto. Él argumenta que si el Corán hubiera sido recopilado a lo largo de los tumultuosos siglos iniciales del Islam, con sus vastas conquistas, expansión y los sangrientos incidentes entre los rivales del califato, habría habido evidencia de esta historia en el texto. No obstante, según él, no hay nada en el Corán que no refleje las cosas conocidas de la temprana comunidad musulmana. Algunos aseguran que los hallazgos arqueológicos de 1972 pueden arrojar luz acerca de los orígenes del Corán. En ese año, durante la restauración de la Yemen, en los obreros hallaron un cementerio de papeles que contenía decenas de millares de papeles, en donde se leían fragmentos del Corán. Los ejemplares del Corán todavía se desechan de esta manera, pues se considera impiedad tratar el texto sagrado como si fuera basura ordinaria. Se creyó que algunos de esos fragmentos eran los textos coránicos más antiguos que se han encontrado. El especialista europeo G.D.R. Quinn ha estudiado estos fragmentos y ha publicado no solamente un corpus de textos, sino también algunos descubrimientos preliminares. Las variantes de los textos descubiertos parecen coincidir con ciertas variantes menores reportadas por algunos eruditos islámicos en sus descripciones de las variantes del Corán, que una vez estuvieron en posesión de Abdallah ibn Mas'ud, Israel ibn Qadi Ali, y que fueron suprimidas por órdenes de Uthman. Otras personas o no, y al igual que otras mujeres poseídas, los titulares de derechos, guerreros o compradores de ellos, pueden realizar prácticas sexuales sobre sus cuerpos sin su consentimiento. Sura 23. 5, 6, 26 quizás, o que es en árabe. Es un término en árabe que significa igual respuesta, y responde al principio de ojo por ojo, o ley del talión, inicialmente establecido por Hammurabi. Quizás, por delitos de matar herir. Es una práctica entendida como represalia en el orden social tribal y realizada sobre la base de la equivalencia social. Dependiendo de si la persona asesinada era hombre, mujer, esclava, libre, élite o común, se mató a alguien de la tribu del asesino, que es socialmente equivalente a la persona asesinada. Por ejemplo, solo un esclavo puede ser asesinado por esclavo y una mujer por mujer. 27. La condición de igualdad social en quizás significa que, si una persona socialmente inferior mata a alguien de la clase alta, se aplicará quizás, mientras que si alguien de la clase alta mata a alguien de la clase baja, no se puede aplicar. En este caso, se puede pagar una indemnización, y en el Islam, a la familia de la persona asesinada. La condición de equivalencia social también se incluye en el Corán, o creyentes. Se os ha establecido la ley del talión en caso de homicidio, el libre por el libre, el esclavo por el esclavo, sean hombres o mujeres. A quien le sea indultada la pena de muerte por decisión de los familiares directos de la víctima, que agradezca de manera adecuada y que pague la indemnización correspondiente en el plazo establecido. Esto es un alivio de vuestro Señor y una misericordia. Pero quien después de aceptar la indemnización transgrediere, tratando de vengarse del homicida, tendrá un castigo doloroso. 28-29. El Corán ha producido un gran corpus de comentarios y explicaciones. Los musulmanes tardíos no siempre comprendían la lengua del Corán, no entendieron ciertas alusiones que parecían claras a los primeros musulmanes, y estaban extremadamente preocupados en reconciliar las contradicciones y los conflictos en el Corán.
Los comentadores glosaron el árabe, explicaron las alusiones y, lo que quizás sea más importante, decidieron que versos coránicos habían sido revelados primero en la carrera profética de Mahoma, lo cual era apropiado para la naciente comunidad musulmana, y cuáles habían sido revelados después, cancelando o abrogando el texto original, pero repetidamente, el Corán afirmaba que no existían contradicciones, y que los humanos, aunque lo intenten, no llegarán a ajustar el rompecabezas. Un ejemplo es la afirmación de que todo ser vivo en el universo, incluido el humano, ha sido creado del agua, pero luego el Corán afirma que el humano ha sido creado de arcilla, Adán y Eva los primeros humanos. Los recuerdos de las ocasiones de revelación, es decir, las circunstancias en que Mahoma había hecho públicas las revelaciones, también fueron recopiladas, pues se pensaba que podrían explicar algunas oscuridades. Por todas estas razones, fue extremadamente importante para los comentadores explicar cómo fue revelado el Corán, cuándo y bajo qué circunstancias. Muchos comentarios de tafsir concernían a la historia. Los primeros tafsir son una de las mejores fuentes de la historia islámica. Algunos comentadores famosos son At-Tabari, As-Samatsari, At-Tirmidhi y Ibn Kathir. Generalmente estos comentarios clásicos incluían todas las interpretaciones comunes y aceptadas, mientras que los comentarios de los fundamentalistas modernos, como el escrito por Sayyid Qutb, tienden a dar solo una de las interpretaciones posibles. Los comentadores se sienten muy seguros de las exactas circunstancias que motivaron algunos versos, como la Sora Al-Krolas Al-Hijr 190, 194 de la Sora Al-Baqara. Pero en algunos casos, como la Sora Al-Asr, lo más que se puede decir es en qué ciudad estaba viviendo Mahoma en ese momento. En otros casos, como con la Sora Al-Kauthar, los detalles de las circunstancias están en disputa, pues diversas tradiciones entregan versiones diferentes. Las más importantes ayudas exteriores que se han usado para interpretar los significados del Corán son las hadith, la colección de tradiciones en las que algunos eruditos musulmanes, los ulemas, basaron la historia y las leyes islámicas. Los especialistas han inspeccionado las miles de páginas de los hadices, intentando descubrir cuáles serán ciertas y cuáles serán fabricaciones. Un método muy utilizado en el estudio de la cadena de narradores, el isnad, a través de los cuales fue transmitida la tradición. Obsérvese que aunque se dice que ciertos hadis, los hadis qudsi, registran las palabras no canónicas que según la tradición Dios le dirigió a Mahoma, o el sumario de estas, los musulmanes no consideran que esos textos sean parte del Corán. La palabra Corán, generalmente, es traducida como recitación, en indicación de que no puede existir como un simple texto. Siempre ha sido transmitido oralmente al mismo tiempo que gráficamente. Para al menos ser capaz de realizar una salat, oración, una obligación indispensable en el Islam, un musulmán tiene que aprender al menos algunas de las horas del Corán, generalmente, empezando con la primera sura, Al-Fatiha, conocida como los 7 versos repetidos, y luego avanzando hasta las más cortas que están al final del libro. Una persona que pueda recitar todo el Corán se llama Qari o Hiz, términos que se traducen como recitador o memorizador, respectivamente. Mahoma es recordado como el primer Hiz. El canto, tilwa, del Corán es una de las bellas artes del mundo musulmán. Escuelas de recitación del Corán editar. Existen diversas escuelas de recitación coránica y todas constituyen pronunciaciones permitidas del ras musulmánico. Hoy existen 10 recitaciones canónicas y 4 no canónicas del Corán. Para que una recitación sea canónica, tiene que cumplir con 3 condiciones. Debe coincidir con la recopilación, el ras, de Uthman, letra por letra. Debe respetar las leyes sintácticas del idioma árabe. Debe tener un isnad continuo al profeta Mahoma a través de un tawatur, lo cual quiere decir que debe ser relatada por un gran grupo de personas a otro a lo largo de una cadena de isnad. Ibn Mujaid documentó 7 recitaciones de este tipo y Ibn al-Hajri agregó 3. Se trata de Nafi de Medina, 169, 785, transmitida por Warshikalu Ibn Kathir de la Mega, 120, 737, transmitida por Al-Basil Qulub Ibn Amr de Damasco, 118, 736, transmitida por Usama Ibn Zakwan Abu Amr de Basra, 148, 770, transmitida por Al-Uriyasu Yasin de Kufa, 127, 744,
transmitida por Shoaib Shamsa de Kufa, 156, 772, transmitida por Khalaf Kayad al-Kisai de Kufa, 189, 804, transmitida por Abu Larij al-Duri Abu Jafar de Medina, transmitida por Ibn Ibn Hamas Yaqub de Yemen, transmitida por Ruwaisi Raul Khalaf de Kufa, transmitida por Ishaq Idris. Estas recitaciones difieren en la vocalización, tashkil, de unas cuantas palabras, las cuales a su vez le dan a la palabra un significado diferente, según las reglas de la gramática árabe. Por ejemplo, la vocalización de un verbo puede cambiar su voz activa y pasiva. También puede cambiar su formación, lo que implica la intensidad. Por ejemplo, las vocales se pueden cambiar en su cantidad, es decir, se pueden alargar o acortar, y las pausas glotales, ansas, pueden agregarse o elidirse, según las reglas respectivas de la recitación en particular. Por ejemplo, el nombre del arcángel Gabriel se puede pronunciar de manera diferente en distintas recitaciones. Ibr, Abr, Ibral, Ibrail. El nombre Qurn se pronuncia sin la pausa glotal, como el Qurn. En una recitación el nombre del profeta Ibn se puede pronunciar Ibn en otra. Las narraciones más usadas son las de Hafs, Kalun y al-Duri a través de Abu Amr. Los musulmanes creen firmemente que todas las recitaciones canónicas fueron hechas por el profeta mismo, citando la respectiva cadena de narración, isnad canónica, y las aceptan como válidas para la adoración como una referencia para las leyes de Sharia. Las recitaciones no canónicas son llamadas explicativas por su papel de darle diferentes perspectivas a un verso o a ley ya dada. Hoy varias personas poseen el título de memorizador de las 10 recitaciones, lo cual se considera el máximo honor en las ciencias del Corán. El Corán mezcla la narrativa, la exhortación y la prescripción legal. Por lo general, las 2 horas combinan estos 3 tipos de secuencias textuales, y no siempre de maneras que resultan obvias para el lector, sino algunas veces de formas inexplicables. Los musulmanes señalan que el estilo único del Corán es un indicio más de su origen divino. Existen muchos elementos que se repiten en el Corán: epítetos, Señor de los cielos y la tierra, oraciones, y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, todos se postraron, e incluso historias, como la historia de Adán. Los especialistas musulmanes explican estas repeticiones como una forma de enfatizar y explicar diferentes aspectos de temas importantes. Asimismo, los académicos señalan que las traducciones a las lenguas occidentales demandan grandes cambios en la redacción y en el orden para poder mantener la explicación del significado específicos. El Corán oscila entre la rima y la prosa. Tradicionalmente, los gramáticos árabes consideran que el Corán es un género único en sí mismo. No es ni poesía, definida como palabras con métrica y rima, ni tampoco prosa, definida esta como una conversación normal, pero sin métrica ni rima. El Corán en ocasiones utiliza rima asonante entre los versos sucesivos. Por ejemplo, en el inicio de la Sura Al-Fajr, y Walayalina, y y al-Firali que o, para dar un ejemplo menos asonante, la Sura Al-Fil, Alam Tara Kaifa para la Rabutari, Arabi al-Lefil, y Alam Jal Kaida Fitalil, Ura, Arsala Lima Iran Ababil, Tarmili, Yaratin Munsil, para la Makul, Obsérvese que las vocales finales de verso se dejan sin pronunciar cuando estos se pronuncian de manera aislada. Se trata del fenómeno regular de las pausas en el árabe clásico. En estos casos, riman a menudo y hay una cierta búsqueda de variación en las consonantes en posición final de sílaba. Algunas razoras también incluyen un refrán que se repite varias veces, por ejemplo, Arán, entonces ¿cuál de los favores de vuestro Señor negaréis? Y al-Mursalat reproches ese día a los que refugien. Azoras medinesas y mecanas editar. Los estudiosos islámicos del Corán dividen los versículos del libro en 2 partes: los revelados en la Meca y los revelados en Medina después de la Égida. En general, las azoras más viejas de la Meca tienden a contar con versículos más cortos, mientras que las de Medina, que lidian con cuestiones legales, son más largas. Contrástense las azoras de la Meca transcritas antes de unos versículos como los de Al-Baqara 229. Los divorcios se pueden llevar a cabo 2 veces, después de lo cual debe reanudarse el matrimonio en forma honorable, o bien disolverse de buenas maneras.
No es correcto que los hombres les quiten a sus esposas los regalos que les hayan dado, excepto cuando ambas partes teman no ser capaces de mantenerse dentro de los límites impuestos por Dios. Si los jueces realmente temen que ellos no sean capaces de mantenerse dentro de los límites impuestos por Dios, no hay culpa en ninguno de ellos si hallará algo a cambio de su libertad. Estos son los límites ordenados por Dios, de modo tal que no los violentéis, puesto que si alguien violenta los límites de Dios, esa persona se hará daño a sí mismo y a los demás. Del mismo modo, las 2 horas de Medina tienden a ser más largas. Entre estas se encuentra la más larga del Corán, Al-Baqara. Antes de poder tocar una copia del Corán o Musaf, un musulmán debe realizar un wudú, la ablución o ritual de limpieza con agua. Esto se basa en una interpretación literal de la sura, pues este es en verdad el honorable Corán, el libro bien conservado, que nadie podrá tocar salvo quienes son limpios. 43. La execración del Corán significa insultar el Corán sacándolo de su contexto, desmembrándolo. Los musulmanes siempre tratan el libro con reverencia y, por consiguiente, está prohibido reciclar, reimprimir o simplemente descartar las copias viejas del texto. En este último caso, los volúmenes deben ser quemados respetuosamente, o bien, enterrados. El respeto hacia el texto escrito del Corán es un elemento importante de la fe religiosa de muchos musulmanes. Ellos creen que insultar el Corán intencionalmente es una forma de blasfemia. De acuerdo con las leyes de algunos países musulmanes, la blasfemia se puede penar con una prisión de muchos años o incluso con la pena de muerte. Escribir e imprimir el Corán, editar. La mayoría de los musulmanes de hoy usan versiones impresas del Corán. Existen ediciones coránicas para todos los gustos, libros de bolsillo, muchos de ellos en ediciones bilingües, con el texto árabe por un lado y una glosa en lengua vernácula del otro. El primer Corán impreso se publicó en 1801 en Kazán. Antes de que la impresión fuera común, el Corán se transmitía a través de copistas y calígrafos. Debido al hecho de que la tradición musulmana sentía que retratar directamente a los personajes sagrados podría conducir a la idolatría, se prohibió decorar el Corán con imágenes, como sí se hace con frecuencia en los textos cristianos, por ejemplo. En vez de esto, los musulmanes desarrollaron un amor y un cariño especiales por el texto en sí. Una de las consecuencias de esto es que la caligrafía árabe es un arte que posee un honor muy alto en el mundo musulmán. Los musulmanes también decoraron sus ejemplares del Corán con figuras abstractas conocidas como arabescos, con tintas de colores y doradas. Algunas páginas de algunos de estos Coranes antiguos se han usado a lo largo de este artículo con fines ilustrativos. Compilación del Corán por Descubre Islam. Traducciones del Corán, editar. Artículo principal. Traducciones del Corán. El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, pero las traducciones no son consideradas por los musulmanes como copias auténticas del Corán, sino simplemente como glosas interpretativas del libro. Por lo tanto, no se les da mucho peso en los debates relativos al significado del Corán. Además de esto, como simples interpretaciones del texto, se les trata como libros corrientes, en vez de darles todos los cuidados especiales que sí se les dan generalmente a los libros en lengua árabe. A pesar de esto, como es un mensaje dirigido a toda la humanidad, se debe traducir el significado general de sus frases, estudiadas siglo tras siglo por multitud de sabios. Robert de Queto fue el primero en traducir el Corán y lo hizo latín en 1143 y, posiblemente, la más reciente con su correspondiente tafsir exégesis sea la de Ali ibn al.